Hay un lugar en España donde puedes aparcar el coche, bajarte, y caminar hasta una valla metálica. Puedes mirar a través de ella. Puedes ver edificios al otro lado. Carreteras. Lo que parece ser un pueblo perfectamente normal, con casas y calles y una plaza. Pero no puedes entrar. Hay cámaras que te observan. Hay señales que advierten de consecuencias legales. Y si preguntas a los lugareños qué hay al otro lado de esa valla, muchos de ellos simplemente desvían la mirada y cambian de tema. El suelo al otro lado de esa valla lleva décadas contaminado. Y el Estado lo sabe. Por toda España existen lugares así. Zonas vedadas. Territorios sellados. Espacios que el ejército, el gobierno, la iglesia, o la historia misma han cerrado al público con una determinación que va mucho más allá de la simple burocracia. Algunos de estos lugares fueron clausurados después de accidentes que nunca fueron explicados completamente. Otros guardan secretos que los gobiernos de turno prefirieron enterrar antes que reconocer. Y otros permanecen prohibidos por razones que, cuanto más se examinan, más preguntas generan. Algunos esconden contaminación radiactiva que lleva décadas sin ser limpiada. Algunos guardan los restos de decenas de miles de personas que no eligieron estar allí. Algunos fueron escenario de tragedias que el poder quiso silenciar para siempre. Y uno de ellos es un lugar donde la Guerra Fría dejó una cicatriz invisible en la tierra española que todavía hoy, casi 60 años después, no ha sido borrada del todo. Estos son 5 lugares prohibidos en España a los que no puedes acceder. Y las historias detrás de cada uno son más oscuras, más perturbadoras y más necesarias de contar de lo que cualquier cartel de prohibición podría sugerir. Comencemos. Nuestro primer lugar nos lleva al sur. A Andalucía. A una mañana de enero de 1966 sobre el cielo azul de Almería. Imagina que eres agricultor. Estás en tus campos antes del amanecer. El aire es frío y limpio. El Mediterráneo brilla a lo lejos. Es un día como cualquier otro en la costa almeriense. Y entonces el cielo explota. No metafóricamente. Literalmente. 2 aviones militares estadounidenses colisionan a gran altura sobre tu cabeza. Un bombardero B-52 y un avión cisterna KC-135 se desintegran en el aire en cuestión de segundos. Los restos caen sobre los campos que rodean el pequeño pueblo de Palomares. Y con los restos, caen 4 bombas de hidrógeno. 4. Cada una con una potencia estimada de entre 70 y 100 veces la de la bomba lanzada sobre Hiroshima. El 17 de enero de 1966, Palomares se convirtió en el escenario del accidente nuclear no bélico más grave ocurrido en suelo europeo. 2 de las bombas detonaron su carga convencional al impactar contra la tierra seca almeriense. No hubo explosión nuclear. Los sistemas de seguridad funcionaron. Pero la detonación de los explosivos dispersó plutonio y uranio altamente radiactivos por una zona de varios kilómetros cuadrados. Una tercera bomba cayó intacta en un campo de tomates, a escasos metros de donde trabajaban agricultores locales. La cuarta cayó al mar y tardó 80 días en ser localizada y recuperada del fondo marino. Lo que siguió fue una operación de encubrimiento tan meticulosa como reveladora. El gobierno de Franco y el gobierno de los Estados Unidos comprendieron inmediatamente la gravedad de lo ocurrido. Y su primera reacción no fue la transparencia. Fue el control de la narrativa. Se organizaron sesiones de fotografía cuidadosamente orquestadas. El embajador estadounidense y el ministro de Información español posaron sonrientes bañándose en las playas cercanas a Palomares para demostrar al mundo que el lugar era seguro y que no había nada de qué preocuparse. Las imágenes se distribuyeron a la prensa internacional. El mensaje era claro: aquí no ha pasado nada grave. Mientras tanto, en los campos de Palomares, 1.600 soldados estadounidenses recogían tierra contaminada a mano. Sin protección adecuada. Sin información completa sobre lo que estaban manipulando. Alrededor de 1.400 bidones llenos de tierra radiactiva fueron enviados en barco a un depósito nuclear en Aiken, Carolina del Sur. La operación de limpieza duró meses. Pero no fue completa. Décadas después, estudios realizados por organismos científicos españoles confirmaron lo que muchos llevaban tiempo sospechando. Había zonas en Palomares con niveles de contaminación por plutonio y americio muy por encima de los límites considerados seguros. Parcelas donde la tierra seguía siendo radiactiva. Campos donde los agricultores habían continuado trabajando sin saber exactamente qué había quedado enterrado bajo sus pies. En 2015, los gobiernos de España y Estados Unidos firmaron una declaración de intenciones para completar la descontaminación del área. Fue recibida con alivio por los vecinos de Palomares, que llevaban décadas exigiendo una solución definitiva. Pero años después de esa declaración, la descontaminación completa todavía no había tenido lugar. Los acuerdos sobre quién pagaría los costes, cómo se gestionaría la tierra contaminada y a dónde se llevaría siguieron siendo objeto de negociación durante años. Mientras tanto, los vecinos de Palomares continuaron viviendo en el mismo lugar. Cultivando los mismos campos.
bebiendo el mismo agua. Y las parcelas más contaminadas permanecieron vedadas. Señalizadas con advertencias. Vigiladas. Prohibidas. Hoy, si conduces por la carretera que atraviesa Palomares, ves un pueblo aparentemente normal. Casas blancas. Invernaderos. Turistas en las calas cercanas. Pero si sabes dónde mirar, puedes ver las vallas. Las señales. Los monitores de radiación instalados discretamente en distintos puntos del municipio. Palomares es un lugar donde la Guerra Fría nunca terminó del todo. Donde un lunes de enero de 1966 dejó una herida invisible en la tierra que los carteles de prohibición no pueden curar. Donde cientos de vecinos han crecido sabiendo que algo ocurrió aquí, sin recibir nunca una respuesta completa y honesta sobre exactamente qué. Y la tierra sigue guardando ese secreto. Sigue contaminada. Sigue prohibida. Pero el siguiente lugar de nuestra lista guarda un tipo de secreto completamente diferente. No radiactivo. No militar. Sino histórico. Político. Y profundamente humano. Viaja al centro de España. A la Comunidad de Madrid. A unos 50 kilómetros al noroeste de la capital, donde la carretera M600 asciende entre pinos y granito hacia las cumbres de la Sierra de Guadarrama. En un valle entre las montañas, visible desde kilómetros de distancia, se eleva una cruz de hormigón de 150 metros de altura. Es la cruz más grande del mundo. Y debajo de ella hay una basílica excavada en la roca viva de la montaña. Un túnel de 260 metros de longitud. Una cripta donde reposan los restos de más de 33.000 personas. Se llama el Valle de los Caídos. Hoy renombrado oficialmente como Valle de Cuelgamuros. Y lleva años completamente cerrado al público. La historia de este lugar comienza en 1940. Un año después del final de la Guerra Civil Española, que dejó entre 500.000 y 1.000.000 de muertos según las estimaciones, Francisco Franco ordenó la construcción de un monumento colosal en la sierra madrileña. Oficialmente, el monumento estaba destinado a honrar a los caídos de ambos bandos. A ser un lugar de reconciliación nacional. A perdurar, en palabras del propio Franco, durante 1000 años. La realidad fue muy diferente. La construcción duró casi 20 años, entre 1940 y 1959. Y una parte significativa de la mano de obra fue proporcionada por presos políticos republicanos. Hombres que habían luchado en el bando derrotado de la guerra. Hombres que fueron enviados a picar granito en la sierra madrileña bajo el régimen de trabajos forzados establecido por el franquismo. Hombres que construyeron con sus propias manos el mausoleo del sistema que los había derrotado, encarcelado y en muchos casos torturado. ¿Cuántos presos trabajaron exactamente en la construcción? Es una cifra que todavía se debate. Las estimaciones oscilan entre varios cientos y varios miles en distintos momentos de la obra. ¿Y cuántos murieron durante los trabajos? Es una pregunta que los archivos del régimen no responden con claridad. Lo que sí sabemos es lo que hay dentro. Franco fue enterrado allí en 1975, tras su muerte. José Antonio Primo de Rivera, fundador de la Falange Española, ocupa un lugar de honor en el centro de la basílica. Y en los nichos que recorren las paredes del túnel, apilados en silencio, los restos de más de 33.000 personas. Víctimas de la guerra. De ambos bandos. Muchas de ellas trasladadas desde fosas comunes y cementerios de toda España sin que sus familias fueran informadas. Sin que nadie les pidiera permiso. Sin que nadie les preguntara si querían que sus muertos reposaran en ese lugar. Durante décadas, el Valle de los Caídos funcionó como monumento público bajo la administración del Patrimonio Nacional. Los turistas entraban. Los autobuses de excursiones llegaban. La basílica estaba abierta. En 2019, el gobierno español tomó la decisión de exhumar los restos de Franco y trasladarlos al cementerio familiar del Pardo, en Madrid. Fue una decisión histórica, largo tiempo debatida, que dividió a la opinión pública española de manera previsible pero intensa. Y fue el primer paso de un proceso de resignificación del lugar que todavía no ha concluido. Desde entonces, el Valle de Cuelgamuros ha permanecido cerrado al público. Completamente. Las puertas de la basílica están selladas. Los accesos al recinto están prohibidos. Dentro, continúan los trabajos de evaluación histórica, arqueológica y estructural. Los equipos de investigación trabajan para identificar los restos de las víctimas enterradas en los nichos, para tratar de devolver a sus familias lo que les fue arrebatado hace décadas sin su consentimiento. Es un trabajo lento, doloroso, técnicamente complejo y profundamente necesario. Cuando te acercas al Valle de Cuelgamuros hoy, la carretera que lleva al recinto está cortada con una barrera. Hay señales de prohibición de acceso. Hay silencio. La enorme cruz de hormigón domina el paisaje desde lo alto como siempre, visible desde la autopista, visible desde los pueblos del valle, visible desde Madrid en los días claros. Es imposible no verla. Y es imposible, si conoces su historia, no sentir el peso de todo lo que representa.
El Valle de Cuelgamuros es quizás el lugar prohibido más cargado de significado de toda España. No solo porque esté físicamente cerrado, sino porque representa una pregunta que la sociedad española todavía no ha terminado de responder. ¿Qué hacer con los monumentos del horror? ¿Cómo honrar a las víctimas sin glorificar a sus verdugos? ¿Cómo construir memoria colectiva sobre una guerra que algunos vivieron y muchos otros heredaron? 33.000 muertos esperan dentro. La mayoría de ellos, todavía sin nombre. Llevamos 2 lugares en nuestra lista. Y estamos llegando al ecuador del vídeo. Pero lo que viene a continuación es diferente a todo lo que hemos visto hasta ahora. Porque el tercer lugar no fue cerrado por un gobierno. No fue clausurado por un accidente. Fue sellado por algo mucho más antiguo. Mucho más difícil de categorizar. Y mucho más difícil de olvidar. Viaja al norte de España. A Navarra. A los valles verdes que se abren al pie de los Pirineos, donde el paisaje cambia de color según la estación y el aire tiene una humedad que huele a musgo y a piedra antigua. Cerca de la localidad de Zugarramurdi, a pocos kilómetros de la frontera con Francia, existe una cueva. No es una cueva pequeña. Es enorme. 120 metros de longitud. Una bóveda que en algunos puntos alcanza los 12 metros de altura. Por su interior corre un arroyo cuyo nombre en euskera es Infernuco Erreka. El río del infierno. El nombre no es casual. En 1609, el Tribunal de la Inquisición Española en Logroño abrió uno de los procesos por brujería más sonados de la historia europea. Los acusados eran vecinos de Zugarramurdi. Las acusaciones, recogidas en actas que todavía se conservan, eran específicas y detalladas. Describían reuniones nocturnas en la cueva. Rituales colectivos. La presencia de una figura a la que los testigos describían como el Señor de la Noche. Danzas alrededor de hogueras. Vuelos nocturnos sobre los montes del Pirineo. Todo el repertorio del imaginario de la brujería medieval. Y la Inquisición española lo tomó al pie de la letra. 11 personas fueron condenadas. 2 de ellas murieron en la hoguera. Otras 6 fueron quemadas en efigie, porque ya habían muerto antes de que la sentencia pudiera ejecutarse. El resto sufrió diversas penas de prisión, azotes y confiscación de bienes. Hoy, la cueva de Zugarramurdi puede visitarse. Hay un recorrido turístico. Hay un museo de las brujas en el pueblo. Cada año, en la noche de San Juan, se celebra un festival que recrea de manera festiva y carnavalesca la historia del aquelarre. Los turistas vienen en verano con sus familias. Los niños compran postales de brujas voladoras. Es todo muy pintoresco. Pero hay una parte de la cueva que no aparece en los folletos turísticos. Más allá del recorrido oficial, más allá de donde llega la iluminación instalada para los visitantes, existe un sistema de galerías secundarias que se adentran en la montaña. Galerías sin iluminar. Sin señalizar. Sin ninguna de las infraestructuras que hacen que el recorrido principal sea seguro y accesible. El acceso a esas galerías está prohibido. Las autoridades locales lo justifican con razones de seguridad estructural. El terreno es inestable en esa zona. Las galerías no han sido evaluadas geológicamente. El riesgo de derrumbe existe. Todo eso es probablemente cierto. Pero los vecinos más viejos de Zugarramurdi, los que llevan toda su vida en este valle y conocen la cueva desde niños, hablan de esas galerías de otra manera. Hablan de personas que entraron sin permiso y salieron desorientadas. Que perdieron la noción del tiempo durante horas. Que escucharon sonidos que no tenían explicación lógica. Que sintieron algo que no saben describir con palabras. ¿Son estas historias literalmente ciertas? Casi con toda seguridad, no. Pero en un lugar donde la Inquisición española quemó a personas reales acusadas de reunirse en esa cueva exacta para realizar rituales reales, la distancia entre la leyenda y la historia se vuelve extrañamente pequeña. Las personas que murieron en la hoguera de Logroño en 1610 eran reales. Su miedo era real. El poder que las condenó era real. Y la cueva donde supuestamente todo ocurrió sigue aquí. Con sus galerías prohibidas. Con su río del infierno. Con el silencio de 400 años acumulado en su interior. Pero el siguiente lugar de nuestra lista nos lleva de regreso al siglo XX. A la tecnología. Al progreso. Y a uno de los episodios más silenciados de la historia nuclear española. Viaja a la costa de Tarragona. A la Costa Daurada, donde en verano los complejos turísticos se llenan de familias europeas que buscan sol, playa y descanso. Es uno de los destinos vacacionales más populares del Mediterráneo español. Aguas tranquilas. Cielos despejados. Un paisaje que parece diseñado para el olvido de los problemas cotidianos. Y en medio de ese paisaje de vacaciones, entre los municipios del Hospitalet del Infant y Vandellós, existe un recinto completamente cerrado al público. Rodeado de vallas. Controlado por sistemas de seguridad permanentes. Con acceso estrictamente restringido a personal autorizado. Es la central nuclear de Vandellós y lleva clausurada desde 1990.
La historia comienza en 1988. El 19 de octubre de ese año, un incendio se declaró en la sala de turbinas del reactor número 1 de la central. El fuego duró horas. Los sistemas de refrigeración del núcleo sufrieron daños graves. Según los informes técnicos posteriores, elaborados tanto por organismos españoles como internacionales, España estuvo más cerca de un accidente nuclear de nivel máximo de lo que las autoridades reconocieron públicamente en aquel momento. El accidente fue clasificado en el nivel 3 de la escala internacional de sucesos nucleares, que va del 1 al 7. Chernóbil fue un 7. Three Mile Island fue un 5. Vandellós fue un 3. Pero hay quienes sostienen que la clasificación fue deliberadamente conservadora. El reactor fue cerrado definitivamente 2 años después, en 1990. Y desde entonces, Vandellós ha entrado en un proceso de desmantelamiento que, debido a la naturaleza de la contaminación radiactiva acumulada durante años de operación, se extenderá hasta al menos la segunda mitad de este siglo. El recinto está completamente prohibido al público. Vallas perimetrales. Control de acceso permanente. Protocolos de seguridad radiológica activos. Pero lo que resulta verdaderamente perturbador de Vandellós no es el incendio de 1988, por grave que fuera. Es la geografía de lo que le rodea. A menos de 10 kilómetros del recinto clausurado, las playas del Hospitalet del Infant se llenan cada verano de turistas. Hoteles. Apartamentos de alquiler. Familias con niños construyendo castillos de arena. Restaurantes con terrazas frente al mar. A menos de 10 kilómetros de un reactor nuclear en proceso de desmantelamiento activo. Las autoridades insisten en que los niveles de radiación en el entorno son completamente seguros. Los informes del Consejo de Seguridad Nuclear Español respaldan esa afirmación de manera consistente. Y probablemente sea cierto. Pero el hecho de que el recinto esté cercado, vigilado y absolutamente prohibido al público mientras a su alrededor la economía turística funciona a pleno rendimiento genera una disonancia que es difícil de ignorar. Una especie de conversación que nadie tiene. Una presencia que todo el mundo conoce y muy pocos nombran. Los carteles de las agencias inmobiliarias de la zona muestran vistas al mar. Nunca mencionan lo que hay tierra adentro. Vandellós permanecerá en proceso de desmantelamiento durante décadas. Y durante todo ese tiempo, el recinto seguirá cerrado. Seguirá prohibido. Seguirá siendo esa presencia silenciosa al lado de las playas de verano que nadie señala cuando llega agosto. Y ahora llegamos al último lugar de nuestra lista. El más antiguo. El más extraño. El que combina siglos de historia con un tipo de prohibición que no viene de ningún gobierno ni de ningún accidente, sino de algo mucho más difícil de categorizar. Ve al noreste de España. A Cataluña. A las afueras de la ciudad de Montserrat, en la provincia de Barcelona, donde la montaña de roca conglomerada se eleva sobre la llanura catalana con una geometría tan improbable que durante siglos los peregrinos creyeron que solo podía ser obra divina. La montaña de Montserrat es conocida por todo el mundo. El monasterio benedictino que se aferra a sus laderas desde el siglo XI recibe a millones de visitantes cada año. La talla de la Virgen Negra, la Moreneta, es uno de los objetos religiosos más venerados de toda España. Los trenes y teleféricos llevan turistas hasta la cima en cadena continua durante todo el día. Pero hay una parte de Montserrat que esos turistas nunca verán. El interior de la clausura monástica. El monasterio de Montserrat alberga una comunidad de monjes benedictinos que llevan vida de oración, trabajo y contemplación según la regla de San Benito. Y como en todos los monasterios de clausura, existe una división estricta entre los espacios abiertos al público, la basílica, las áreas de visita, la hospedería, y los espacios reservados exclusivamente a la comunidad monástica. Esa parte del monasterio está completamente prohibida a cualquier visitante exterior. Pero lo que hace a Montserrat diferente de otros monasterios de clausura de España no es la existencia de esa prohibición. Es lo que hay dentro. El archivo y la biblioteca del monasterio de Montserrat conservan una colección de documentos que los especialistas consideran de valor incalculable. Manuscritos medievales. Documentos relacionados con la historia de Cataluña desde el siglo X, correspondencia de figuras históricas de primer orden. Registros que iluminan aspectos de la historia medieval catalana y aragonesa que no están documentados en ningún otro lugar. Durante la Guerra Civil Española, cuando las tropas republicanas tomaron el control de la zona en 1936, el monasterio fue saqueado. Una parte de los documentos fue destruida. Otra parte fue dispersada. Y en el caos de aquellos años, nadie sabe con exactitud qué se perdió y qué sobrevivió. Lo que sobrevivió está ahora dentro de la clausura. Accesible a los investigadores con acreditaciones específicas y solicitudes que pueden tardar meses en ser respondidas. Invisible para el resto del mundo. ¿Qué hay exactamente en ese archivo? Los especialistas que han tenido acceso hablan de joyas documentales. De materiales que podrían reescribir aspectos de la historia medieval de la península ibérica.
Pero el acceso completo sigue siendo controlado por la comunidad monástica con una discreción que, dependiendo de cómo se mire, puede interpretarse como la prudente protección de un patrimonio frágil o como algo más parecido al silencio deliberado. Y hay algo más en Montserrat que permanece en la sombra. Las cuevas. La montaña de Montserrat está atravesada por un sistema de cuevas y cavidades naturales que ha sido lugar de retiro espiritual desde antes de la existencia del monasterio. La cueva de San Joan. La cueva de San Benet. Espacios donde, según la tradición, los primeros ermitaños que habitaron la montaña se retiraban a orar en la oscuridad. Algunas de estas cuevas tienen acceso público limitado. Otras están completamente prohibidas. No por razones de seguridad estructural, aunque ese es el motivo oficial, sino porque en algunas de ellas, a lo largo de los siglos, se han encontrado cosas que la comunidad monástica ha decidido no compartir con el mundo exterior. ¿Qué cosas exactamente? Nadie lo dice. Y esa negativa a decirlo es, en sí misma, una forma de prohibición más antigua y más misteriosa que cualquier valla metálica o cualquier cartel de advertencia. Cuando estás en Montserrat y miras hacia arriba, hacia esas formaciones de roca que se elevan sobre el monasterio como dedos de piedra apuntando al cielo, la sensación es extraña. Estás rodeado de miles de turistas. Hay vendedores de recuerdos. Hay colas para ver la moreneta. Hay el ruido continuo y animado de un lugar muy visitado. Y al mismo tiempo, si sabes dónde está la línea que no puedes cruzar, si eres consciente de dónde termina el espacio público y dónde comienza la clausura, sientes algo diferente. Una presencia. Un límite. La sensación de que hay un mundo justo al otro lado del muro que no te pertenece y al que nunca tendrás acceso. Montserrat lleva 1000 años guardando secretos. Y seguirá guardándolos durante 1000 años más. 5 lugares prohibidos. 5 historias que no aparecen en las guías de viaje. Y en todas ellas, el mismo patrón. El mismo impulso. La misma tendencia del poder, político, militar, religioso, institucional, a cerrar las puertas cuando lo que hay detrás resulta incómodo, peligroso, o demasiado complicado de explicar. Palomares, donde la tierra lleva casi 6 décadas contaminada y la promesa de descontaminación completa sigue siendo exactamente eso, una promesa. El Valle de Cuelgamuros, donde 33.000 muertos esperan en la oscuridad de una cripta sellada mientras la sociedad española debate qué hacer con la herencia más pesada de su historia reciente. Fugarramurdi, donde las galerías prohibidas de una cueva que fue escenario de la peor cara de la Inquisición permanecen en silencio, guardando lo que sea que haya en su interior. Vandellós, donde un reactor nuclear clausurado comparte horizonte con playas de veraneo en una coexistencia que nadie nombra abiertamente y que la industria turística prefiere no publicitar. Y Montserrat, donde una comunidad monástica de clausura guarda archivos medievales y cuevas selladas en el corazón de una montaña sagrada, a la vista de millones de visitantes que nunca sabrán qué hay al otro lado del muro. Los lugares prohibidos no son solo espacios físicos cerrados con llaves y vallas. Son también una forma de silencio. Una elección. Una decisión de no contar, de no mostrar, de no responder a las preguntas que esos lugares generan. Pero las preguntas no desaparecen porque los lugares estén cerrados. El plutonio de Palomares sigue en la tierra aunque la valla impida el acceso. Los muertos del valle siguen en sus nichos aunque las puertas de la basílica estén selladas. Los documentos de Montserrat siguen en sus archivos aunque ningún investigador externo pueda leerlos. La contaminación de Vandellós sigue siendo procesada aunque ningún turista pueda ver el recinto. Y las galerías de Fugarramurdi siguen existiendo en la oscuridad aunque ningún visitante pueda entrar. Los lugares prohibidos son, en el fondo, una forma de memoria. Una memoria que alguien ha decidido proteger, o enterrar, o simplemente no compartir. Y esa decisión, quien tiene acceso a la memoria, quien decide que se guarda y que se olvida, quien custodia los secretos de la historia, es una de las preguntas más importantes que cualquier sociedad puede hacerse a sí misma. España tiene muchos secretos enterrados. Algunos están en la tierra contaminada de un pueblo almeriense. Algunos están en la cripta de granito de una sierra madrileña. Algunos están en las galerías oscuras de una cueva navarra. Algunos están detrás de las vallas de una central nuclear mediterránea. Y algunos están en los archivos de un monasterio que lleva 1000 años mirando el mundo desde lo alto de una montaña imposible. Las vallas y los carteles de prohibición pueden cerrarnos el paso. Pero no pueden cerrar las preguntas. Y mientras las preguntas sigan abiertas, los secretos siguen siendo relevantes. Siguen siendo nuestros. Si este recorrido por los lugares prohibidos de España te ha generado las mismas preguntas que a mí, suscríbete al canal. Cada semana exploramos los rincones más oscuros, más silenciados y más necesarios de la historia europea. Hay más historias así de las que imaginas. Y todas ellas merecen ser contadas.